Stalin es que, bueno, además de que se muere, ¿no? Dijeron sus opositores. No, lo importante de la muerte de Stalin está en acaba con una época, ¿no? A su muerte, su sucesor, aquí lo tenemos en pantalla, Nikita Khrushchev, eh, empieza un periodo de desestalinización. Y eso, o sea, está muy fuerte, ¿no? Porque que después de tu gobierno haya que haber un gobierno para. Tiene que haber un proceso para limpiar tu nombre, ¿no? Eso tiene que ver con el liderazgo tan férreo que lleva, pero no solo el liderazgo, sino la forma en la que se hacen las cosas. A la muerte de Stalin, se pierde esta noción de llevar a la revolución hasta sus últimas consecuencias, que está muy en la lógica de Stalin, ¿no? Ya no más, ¿no? Más bien vemos un cambio y más bien se trata de lograr una coexistencia con Occidente, ¿no? Eso lo pongo al final. Eh, Se crea la KGB, se desaparece, de hecho, el servicio secreto que existe, ¿no? El NKVD, ¿no? Eh, la KGB se convierte entonces en el instrumento, ¿no? O sea, hay que deshacerse como de todos los oficiales que trabajaron con Stalin, ¿no? Para tratar de darle un cambio, pues, ¿no? A las circunstancias. No es que Khrushchev sea menos desalmado, ¿no? Solo que Khrushchev entiende que hay que hacer las cosas en otro modo, ¿no? Khrushchev se concentra en lo económico. Tiene una expectativa que me parece muy interesante, ¿no? Al inicio de su mandato, ¿no? Dice, si queremos derrotar a los Estados Unidos, ¿no? En esta confrontación, necesitamos fortalecer el espacio económico, porque si no podemos crecer tanto como crecen los Estados Unidos, no, nunca vamos a poder derrotar a los estadounidenses, ¿no? O sea, hay una lógica del enfrentamiento como tal, pero además que es posible ganarle a Estados Unidos, ¿no? Muy interesante, ¿no? Porque hacia el final Khrushchev lo que va a descubrir es que, bueno, que es más complicado ganarle a lo que se pensaba y quizá eh, lo que haya que hacer, ¿no? O sea, encontrar un modo de convivencia. Eh, Se encuentra entonces en lo económico. Hay un incremento en la producción agrícola. Khrushchev fue presidente del Partido Comunista Ucraniano, ¿no? Y en ese sentido el dirigente de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. Ucrania había sido durante muchos años, ¿no? El granero de Europa, la región ¿no? En aquella parte del mundo, donde se cultiva el 60% de los alimentos en grano. Eh, con esta visión, ¿no? Echa a andar todo un programa de desarrollo agrícola de la Unión Soviética que funciona muy bien, ¿eh? Parece menor, pero es muy importante porque entonces, desde ese momento, ¿no? Durante Stalin hay un par de hambrunas derivadas de la baja producción de alimentos. A partir de Khrushchev, el fantasma, digamos, de las hambrunas desaparece. Eh, y eso no es una cosa menor, ¿no? Porque aumenta la cantidad de alimento disponible para las personas. Se calcula que en el periodo de Khrushchev, un soviético promedio come más o menos el doble de raciones de carne que lo que come un noruego, ¿no? Y pensamos que los países nórdicos son tradicionalmente países muy prósperos, ¿no? No hay carencias. Bueno, o sea, les da bastante bien a los soviéticos, ¿no? En el terreno de los alimentos. Otra cosa que impulsa mucho Khrushchev es que se da cuenta él en su experiencia, ¿no? De administrador de una región entera de la Unión Soviética, es que hay que fortalecer las economías regionales, ¿no? Cada una tiene sus ventajas. O sea, la planificación central que caracteriza el gobierno de Stalin, ¿no? Yo les dije, ¿no? Los planes quinquenales, ¿no? Decidimos que nos vamos a convertir en la primera potencia eléctrica. Y entonces todas las regiones de la Unión Soviética se van a concentrar en electricidad. Claro, algunas lo pueden hacer, ¿no? Tienen ríos importantes, ¿no? Para construir presas. Hay géiseres para hacer plantas geotérmicas, pero no todo, ¿no? Pero hay otras regiones donde no hay nada, ¿no? Ucrania es un buen ejemplo, ¿no? Además del río,
como conseguir una o dos presas, en realidad es poco lo que se podría hacer. Eh, en ese sentido, ¿no? Ahí hay un intento de transformación, ¿no? Khrushchev se da cuenta de que hay que hacer abrir un poco las cosas, ¿no? El régimen estalinista es un régimen muy cerrado y muy duro. Y el de Khrushchev trata de tener una apertura, ¿no? De hecho, Khrushchev es el que inspira a los reformadores de Praga, los que ya vimos en la primera de Praga. Eh, lo que le toca vivir a Khrushchev básicamente es de la época de la contención, ¿no? Hay que limitar a la Unión Soviética, ¿no? En un espacio cerrado, a la crisis de los misiles, ¿no? Entonces tiene una relación rara con Estados Unidos. Tiene cierto nivel de diálogo, ¿no? Pero aún así hay sus dudas siempre, ¿no? Sobre hasta dónde pretenden llegar. Khrushchev personalmente lo dice ya cuando no es. Vamos a ver que este es el único dirigente de la Unión Soviética que no se muere en el cargo. Lo destituyen. Y ya cuando no tiene ningún poder político, lo dice, ¿no? Que quizá o sea, su opinión personal es que debieron haber consolidado el régimen de coexistencia pacífica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, se hubieran podido bien repartir el mundo, ¿no? Y vivir en bastante armonía, ¿no? Lástima que no se pudo, nada más ya no le toca a él. Eh, Al final, es muy criticado por el asunto de la crisis de los misiles, esto más o menos lo vimos, y eh, su sucesor planea todo un ardid político ahí para denostarlo y, por supuesto, al final expulsarlo, ¿no? Le quitan todos sus cargos, casi que lo borran de la historia, ¿no? Al pobre Khrushchev. Y él se retira de la vida pública. Khrushchev no es un hombre tan ambicioso, o sea, no tiene el nivel de narcisismo que tiene Stalin. Es cuando le dicen, la anécdota cuenta que después de una serie, ¿no? Como de bloqueos que hay al interior de la burocracia soviética, ¿no? Eh, Le dice a, eh, a su asesor más cercano, ¿no? Oye, si todo esto lo están haciendo porque yo soy el problema, es muy sencillo, yo me puedo quitar del camino y ya no habrá más problema. O sea, este es un hombre que tiene una visión de Estado más interesante, ¿no? Se da cuenta que si él va a interferir con los planes del crecimiento de la Unión Soviética, cosa que no es que no quiera el régimen soviético, ¿eh? Está convencido de que este es el mejor régimen del mundo, solo que se da cuenta que a lo mejor él ya no es la pieza que hace falta y se retira. Khrushchev se muere a principios de los 70, ¿no? Vive todavía otros 10 años más o menos. Y de pronto es consultado, ¿no? Y de pronto tiene una opinión ahí medio discordante, pero pues le da paso a este otro personajazo del que ya hablamos, ¿no? De Leonidas Brezhnev. Brezhnev sí es como Stalin quizá, ha sido un narcisista, violento. Para Brezhnev el gran problema es que Khrushchev fue demasiado blando, ¿no? Así no se gobierna la Unión Soviética, ¿no? Hay que tener mano más dura, ¿no? Estas reformas para modernizar, ¿no? El aparato agrícola, el industrial, e inclusive estos consejos económicos regionales, a Khrushchev le parece que es una muy mala idea. Dice, no, es que eso no es el comunismo. El comunismo es lo que hacíamos con Stalin, ¿no? De alguna manera, hay una revaloración de la figura de Stalin, ¿no? Después del proceso de desestalinización de Khrushchev, Brezhnev, claro, pues no es Stalin, pero trata de lavar un poco la cara de Stalin, ¿no? Y los excesos. Eh, para algunos historiadores, lo que sucede en la Unión Soviética es que las reformas implantadas en la época de Khrushchev dan resultado hasta la era de Brezhnev, al menos hasta la década de los 60. ¿No? Entonces, hay una mejora en los índices de consumo en la Unión Soviética. ¿No? Lo que yo les decía acá de eh, hay un hay una proporción muy alta de incremento en el consumo, ya no solo de alimentos, ¿no? Como en la época de Khrushchev, sino sobre todo de bienes industriales. Muchos ciudadanos en la Unión Soviética pueden comprarse ya un coche, hacerse de una televisión,
un refrigerador, ¿no? Nos parece tonto, pero entonces, bueno, en México tampoco pasaba, ¿eh? Era una novedad que la gente en los 60 se podía comprar un refrigerador, pero que para ustedes y para mí ya es muy común. La casa de todos ustedes, yo creo, tiene un refrigerador, o alguien en su casa no tiene refri. Digo, no pasa nada, ¿eh? Pero, bueno, eso que para nosotros es tan común, en ese entonces no lo era, ¿eh? Eh, la Ahora, esto tiene sus complicaciones porque la Unión Soviética deja de producir bienes de capital. Acuérdense, bienes de capital son la maquinaria que se usa en las fábricas, ¿no? Y comienza a producir cada vez más bienes de consumo. Ese cambio que genera un cierto nivel de bienestar entre los ciudadanos, a la larga genera problemas económicos, porque entonces la Unión Soviética, ¿de dónde traería maquinaria? Piensa en esto, ¿la Unión Soviética podría importar maquinaria de Estados Unidos? ¿Ustedes se creen que sí, que no? ¿Qué piensan? ¿Profe, puedes repetir la pregunta? Claro, ¿ustedes creen que si la Unión Soviética se queda sin maquinaria para montar una fábrica, puede importar esa maquinaria de Estados Unidos? Piensen en el momento. ¿Qué creen? ¿Que sí, que no? Pues yo creo que no. Bueno, pienso que no. No podría. Bien, Frida. No, no podría. De hecho, es un gran problema porque eh, por eso es importante que la Unión Soviética desarrolle estas cosas. De hecho, muchos países de la órbita comunista dependen de que la Unión Soviética produzca estos bienes. Si no los produce, no hay no hay manera de importarlos. No hay dólares porque ellos tampoco no venden sus exportaciones, las intercambian entre ellos. El modelo es muy peculiar, ¿no? O sea, tienen moneda sí, pero su comercio internacional, digamos, es más de intercambios que de compra y venta. Muy peculiar. Eh, pero el centro es la Unión Soviética, y si la Unión Soviética deja de producir maquinaria, ¿de dónde sacas la maquinaria, no? Bueno. Esto inicia un declive económico importante en la Unión Soviética. De hecho, la época de Brezhnev, especialmente entre el 70 y el 82, es conocido como el estancamiento brezhneviano. Porque pasa en su periodo y pues él es el dirigente, ¿no? Pero además es muy triste porque esta figura, lo primero, la represión política hace que muchos de los especialistas y de los economistas soviéticos no sean capaces de reconocer en público el desastre al que se están enfrentando, ¿no? Este es un periodo de mucha negación de cifras, ¿no? El ocultamiento de información es una especialidad de Brezhnev, parece, ¿no? Y es más evidente en esto, ¿no? Probablemente si se hubiera hecho pública, ¿no? Y se hubieran tomado medidas a tiempo además, no hubiera caído la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética le debe mucho de su fin a esto, a este periodo de estancamiento económico. Eh, 12 años de estancamiento económico, bueno, como 15, porque hasta el 85 que hay una serie de reformas, es que la economía soviética vuelve a crecer. Pero fíjense, 15 años con un crecimiento muy pobre o ninguno. O sea, vamos a crecimientos del 0 al 2% anual, que es nada, ¿no? Para un país que su población crece continuamente. Bueno, Brezhnev es responsable también digamos que Khrushchev en sus últimos años en el poder logra un nivel de coexistencia pacífica. Después de la crisis de los misiles hay un cierto nivel de entendimiento, no hay grandes enfrentamientos entre ambos países y eso lleva a este término de la coexistencia pacífica. O sea, seguimos siendo dos bloques que nos enfrentan, bueno, que no estamos de acuerdo, pero aún así nos respetamos. Durante el periodo de Brezhnev, este es más como Stalin, ¿no?
Este dice, no deberíamos, ¿no? Ceder. La meta última de la Unión Soviética debería ser eliminar el capitalismo internacional, y eso de nuevo regresa a esta lógica confrontativa con Occidente. De hecho, este es el responsable, ¿no?, de que la Guerra Fría, que ya estaba muy fría, se recalentara, ¿no? A él le debemos la invasión a Afganistán, a él le debemos, ¿no?, el boicot a la Olimpiada de Moscú 80, a su discurso muy, no solo su discurso, sino sus acciones que son de abierta confrontación con Estados Unidos. Vamos a parar ahí porque de hecho vamos a ver que en la década de los 80 pasa, ver una semana que viene, el fin de la Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué se acaba la guerra? Bueno, por último veremos este asunto de la relación con los países del bloque del Este. No, esta es una escena bastante, digamos, cotidiana en cualquier país del bloque del Este, ¿no? Estos desfiles impresionantes, ¿no? Andrés Manuel es heredero de esta tradición, sin lugar a duda, ¿no? Trae a los niños, fíjense, estos son muchachos de escuela, que los trajeron, ¿no? Como como de universidad, ¿no? Cargando los retratos, ¿no?, de los grandes líderes, ¿no? Stalin a la izquierda, ellos son yugoslavos todos, ¿no? Porque la figura que cargan a la derecha es la del mariscal Tito, que es el héroe de la resistencia entre los nazis, ¿no? Entre Tito y el ejército soviético expulsan a los nazis de Yugoslavia. Y con eso, digamos, se ensalza, ¿no? Que de alguna manera hay un trabajo ahí de coordinado, y donde el hermano, digo, fuera de la Unión Soviética, ¿no?, se ve a la Unión Soviética como el hermano mayor o el hermano que conduce. Ahora, cuando hablemos del bloque del Este, ¿de quién estamos hablando, no? Siempre lo he dicho varias veces, ¿no? O sea, digo, hablo del bloque del Este, pero a veces hay que hacer precisiones. Básicamente hablaríamos como de 4 grandes regiones en el mundo, ¿no? El primero que sería casi como América, Europa Oriental es a la Unión Soviética, como América Latina es a Estados Unidos, ¿no? Es esta zona donde históricamente la Unión Soviética ha tenido una presencia, a veces positiva y a veces negativa, pero una presencia al fin y al cabo, ¿no? Ahí es donde se siente especialmente la presencia soviética, ¿no? Ahí es donde el ejército rojo estuvo asentado, ¿no?, y permitió la revolución proletaria. Digamos, el otro gran dominio del bloque del Este sería China y el sureste de Asia. China porque tiene una versión propia, digamos, del comunismo, y el sureste de Asia porque es esta zona donde se proyecta ¿cómo se llama? Una forma diferente, digamos, ¿no?, en la que se pueden generar las condiciones para la revolución. La otra sería África, ¿no? Los procesos de descolonización, ¿no?, generan que algunos países. Hola Frida, buenas tardes. Algunos países puedan ¿no?, convertirse en estados capitalistas. No son muchos, ¿no? Hay una decena de ellos, ¿no? Algunos acaban uniéndose con otros y desaparecen, ¿no?, o abandonan el modelo comunista. Y en la última región sería Cuba. ¿Por qué no decimos América? Bueno, porque América Latina no está muy cerca de Estados Unidos. Uno. Y dos, fuera de Cuba, ningún otro país es se transforma en un régimen comunista. Hay 2 ejemplos muy especiales, ¿no?, los que vale la pena hablar. Chile y Nicaragua. Chile en el 71, les conté, ¿no? Salvador Allende es candidato por el Partido Socialista chileno, gana las elecciones y lleva a cabo una serie de reformas. Las reformas que lleva a cabo Salvador Allende no son del comunismo. El comunismo, acuérdense que es la destrucción de la propiedad privada, ¿no?, y hacer colectivos los medios de producción, la colectivización de los medios de producción, o sea, que sean de todos, ¿no?
para que desaparezcan los capitalistas. Bueno, eso no sucede en Chile. Digo, o sea, los chilenos tienen un diálogo interesante con la Unión Soviética, pero nunca pasa de un diálogo, ¿no? Ni siquiera asesoramiento. El otro modelo sería en Nicaragua. En el 79, Daniel Ortega, que ahora, bueno, lo volvieron a reelegir en los 2000 como presidente de Nicaragua, ¿no? Sigue siendo el presidente. Llega al poder después de una guerra civil. O sea, hay una guerra civil, le va a elecciones y gana Daniel Ortega. Es también el líder de un movimiento de izquierda socialista que también lleva a cabo una serie de reformas, pero ninguna de ellas tiene que ver con la destrucción de la propiedad privada. Y entonces, o sea, digamos que el modelo comunista pues no echa raíces más que en Cuba, ¿no? Pero es un asunto fundamental Cuba porque pues es un punto estratégico, ¿no? Demasiado cerca de Estados Unidos, ¿no? Y también demasiado lejos de la Unión Soviética. Solo para cerrar, ¿no? Este asunto. Vamos a decir que yo les decía hace rato, ¿no? La Unión Soviética ve a estos otros países como demasiado pequeños, ¿no? Y le deben mucho, o casi todo, ¿no? Incluso los cubanos, a su al liderazgo comunista, ya sea porque históricamente, ¿no? Les mostraron el camino de cómo hacerlo, o porque en términos actuales pues les han puesto todo, ¿no? A Cuba pues le pusieron combustible durante muchísimos años, ¿no? Casi gratuito. Eh, Igual que a varios países en África, a Europa Oriental, petróleo, gas, por ejemplo, ¿no? Y bienes industriales. Em, entonces, además, a través del Cominform hay un control más o menos de las decisiones que se toman, ¿no? Como las decisiones tienen que pasar siempre por el visto bueno de los partidos comunistas de cada país, la presión que hace la Unión Soviética a través del Partido Comunista de la Unión Soviética, del PQS, es suficiente para tener cierto nivel de control. Donde las cosas, digamos, salieron de control dos veces, ¿no? Y eso es muy simbólico. Es primero en Yugoslavia. Ya hablamos, ¿no? De la figura de Tito y ya hasta vimos, ¿no? Un desfile, ¿no? Con las imágenes de Stalin y Tito. Eh, la idea del socialismo de un solo país se lleva a todos los países, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? Es lo que se enseña a los cuadros de los partidos comunistas en Europa Oriental. Que la experiencia histórica única de cada país es lo que permite que puedan hacer el salto al comunismo. Lo que pasa es que cuando lo dicen así, eso se parece mucho al nacionalismo, ¿no? Porque el nacionalismo es que cada grupo humano, ¿no? De los que llamamos naciones, tuvo una experiencia histórica única que por eso formaron un estado, ¿no? O sea, de hecho, el caso, si quieren, hasta el caso de México es eso, ¿no? México es un país con una vena nacionalista muy fuerte por eso, porque entendemos que tuvimos una experiencia histórica única que tiene que ver tanto con nuestro pasado indígena como con la tradición española y luego, por supuesto, con 200 años de vida independiente, donde ha pasado de todo, que por eso hay un cierto nivel de nacionalismo, ¿no? El nacionalismo está asociada a nuestra experiencia histórica única, ¿no? Ahora, el nacionalismo es una cosa a la que se opone Lenin desde el principio. Eh, y creo que sí es del Valle. Entonces, pero bueno, la idea del Cominform es que eso, ¿no? Haya una coordinación de los partidos comunistas para que nadie se quiera pasar de listo. Se forma en el 47, acuérdense. En el 48, ¿no? Una de las primeras medidas del Cominform, ¿no? Es que haya celebraciones a la gran victoria soviética, ¿no? Para derrotar a los nazis. Y para eso, pues, ensalza la figura de Stalin, ¿no? En Yugoslavia eso es complicado porque Tito, que es el gran dirigente yugoslavo, pues se siente un poco traicionado, ¿no? Porque además él sí fue a pelear al frente de batalla, él estuvo al mando de tropas, ¿no? Matando nazis, ¿no? Y dice, ¿y Stalin dónde estaba? Estaba en Moscú, ¿no? Muy a gusto el señor, ¿no? Entonces parece que no es la manera, ¿no?
De hecho, el desfile es un poco eso, ¿no? Podemos estar a la par, ¿no? Porque entiendo, ¿no? Reconoceríamos el papel que tiene la Unión Soviética como nuestro hermano mayor, pero no más allá de eso, ¿no? Son el hermano mayor, no son el más grande, ni son el único. Eh, a partir de ahí hay una serie de diferencias, digamos, políticas y doctrinales sobre cómo interpretar el comunismo. Eh, y esas diferencias llevarán a que Yugoslavia se sienta cada vez más presionada por la Unión Soviética y en ese sentido rompe con el Cominform, ¿no? O sea, el Partido Comunista Yugoslavo se sale del Cominform. Eh, los soviéticos presionan desde el exterior, ¿no? Para condenar las acciones de Yugoslavia. Pero la verdad es que los yugoslavos se mantienen bastante fuertes, ¿no? Y incluso Tito se reúne con los dirigentes de Indonesia, Sukarno, y de Egipto, Nasser, para formar lo que después será el movimiento de los no alineados. Fíjense, un país comunista se une al movimiento de los no alineados. Y eso para Stalin no tiene ningún sentido. Es como de qué está pasando aquí, ¿no? Eh, claro, Yugoslavia se vuelve la excepción de la regla, ¿no? Porque la regla es que todos los países de Europa Oriental están bajo el mando soviético, ¿no? Sin cuestionar ninguna autoridad, excepto Yugoslavia que lo logró. Eh, pero como siempre, pues eso presenta un golpe, ¿no? Simbólico, más que real, a la autoridad soviética en Europa Oriental que no se rompe. Después, el siguiente que nos importa es el rompimiento con China. ¿Qué pasa con China? Eh, y por eso la imagen, ¿no? Mao y Stalin son dos líderes comunistas, se entienden bien, les toca vivir experiencias cercanas, ¿no? La consolidación en ambos países de los partidos comunistas se le debe a cada uno de ellos, a Mao en China y a Stalin en la Unión Soviética. Incluso los métodos, ¿no? Stalin y Mao son bastante salvajes, ¿no? Bárbaros, ¿no? O sanguinarios inclusive. Y tienen una perspectiva de que el comunismo es algo que hay que llevar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Ya les decía. Con la muerte de Stalin, ¿no? Había el peligro de que China se sintiera como desplazada, ¿no? Habían perdido a su gran aliado, a Stalin. Eh, la década de los 50 solo ayuda a confirmar esto, ¿no? Aunque a la muerte reconocen el gobierno de Khrushchev. Eh, Khrushchev está más interesado en otras cosas, ya les dije, ¿no? Que en su alianza con China. Eh, China solicita en dos ocasiones apoyo de la Unión Soviética para enfrentarse a la India, ¿no? En un conflicto territorial que sigue abierto. Las fronteras entre India y China no están bien delimitadas en la zona de Cachemira. Y entonces, la respuesta del gobierno de Khrushchev dos veces es no. Bueno, ni siquiera es no intervenir, ¿no? Los soviéticos ven demasiado peligroso una guerra ahí en el centro de Asia, ¿no? Les parece que es más fácil que debería de negociar China. Eh, y luego, pues, hay una serie de críticas por parte del gobierno de Mao, el gobierno chino, para con el gobierno de Khrushchev. Estas críticas regularmente están indicadas para decir una cosa peculiar ahí, y es que el gobierno de Khrushchev quizás está poniendo demasiado blando, ¿no? Que el movimiento comunista está ahí para acabar con el capitalismo internacional y que al momento de Khrushchev decir que eso no es así, en realidad solo está como para transformar la vida de los trabajadores de esos lugares donde se llevó la revolución, se está traicionando los principios, ¿no? En 1960 se da una reunión del Congreso del Partido Comunista Soviético al que invitan a representantes de varios países, incluyendo a representantes del Partido Comunista Chino. Los delegados chinos, ¿no? Van a hacer un escándalo a Moscú, ¿no? A decir que la Unión Soviética está traicionando los principios clásicos del comunismo y que en ese sentido hay que pedir que haya un cambio, ¿no? A Khrushchev, por supuesto que esto no le gusta nada,
y se expulsan a los delegados chinos, ¿no? El asunto no llega al rompimiento de relaciones diplomáticas, pero así el enfriamiento de las relaciones entre ambos países, ¿no? Toda la década de los 60 son los reclamos chinos para con la Unión Soviética por la mala aplicación de las doctrinas comunistas. Y luego este rompimiento se incrementará cuando China se acerque a Estados Unidos, ¿no? Ya vimos eso. El gobierno de Brezhnev no le perdona a los chinos nunca que hayan desarrollado una alianza con Estados Unidos. Y eso ya lo vimos, ¿no? En alguna otra clase, deja roto el bloque del este, ¿no? China tendrá una influencia sobre varios países, en África, por ejemplo, ¿no? Empiezan a disputarse el liderazgo en África. El del sureste asiático es un liderazgo chino. Y es básicamente que la Unión Soviética empieza a encerrarse únicamente en Europa Oriental y en Cuba, ¿no? Cuba es como su salida a lo que esté más allá de Europa Oriental. Y es en esas condiciones en las que se va a enfrentar, ¿no?, a la última década de la Guerra Fría. Bueno, a ver, hasta aquí, dudas, quejas, aclaraciones, comentarios. No, ninguno, profe. Bueno, si no hubiera nada, cuídense, pórtense bien y nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Bye, profe. Nos vemos. Hasta luego.